surrender, no trigger fingers go, living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Chewing me up, spitting me out. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Never fall, never fall. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Una reina para un rey, capítulo 22. El ambiente en el centro de la USG era pesado y cargado de tensión, el Nomu veía directamente al dios, mientras que este último hacía lo mismo, sosteniendo su vidente mientras sonreía ligeramente. Mientras que no muy lejos de ahí, se encontraban Melissa, Mineta y Tsuyu ocultos a la orilla de la zona de inundación, tras haber derrotado a los villanos de su zona, llegaron justo en el momento en el que estaba a punto de desatarse el combate. Melissa, Profesor Olympus. Mineta, ¿esa es una lanza? Tsuyu, tal vez solo sea un arma de apoyo, pero mejor quedémonos aquí. En el centro, el Nomu esperaba a que le dieran la orden de atacar, mientras que el dios esperaba a que su rival hiciera el primer movimiento, al mismo tiempo analizaba a la bestia ante él, pensando que era alguna nueva especie que surgió en esta nueva era de la humanidad. Pasaron unos segundos hasta que finalmente el Nomu escuchó lo que tanto esperaba, Shigaraki alzó la voz para ordenarle al Nomu. Shigaraki, Nomu, mátalo. Con eso el Nomu soltó un rugido para ir corriendo hacia el dios, y Izuku solo sonrió mientras alzaba su vidente listo para dar comienzo al combate. El rugido del Nomu no fue humano. Fue primitivo. Un sonido grave, vibrante, que hizo temblar el aire dentro de la cúpula de la USG. El concreto bajo sus pies se fracturó cuando se impulsó hacia adelante. No corría con técnica. No medía distancia. No calculaba. Cazaba. Izuku no se movió de inmediato. Observó. El vidente descansaba en su mano derecha, la hoja doble reflejando la luz artificial del recinto. Sus ojos analizaron cada detalle. La tensión muscular desproporcionada, la postura inclinada hacia adelante, la forma en que los dedos se curvaban como garras mientras corría hacia él. El Nomu lanzó el primer golpe. Un puñetazo directo al torso, brutal, sin intención de medir fuerza. Izuku giró el cuerpo apenas unos centímetros, permitiendo que el golpe rozara su capa en lugar de impactar de lleno. El aire explotó detrás de él, levantando una onda que arrancó pedazos del suelo. Izuku, dejas tu guardia expuesta. Sin perder equilibrio, Izuku hundió la punta de su vidente en el costado del Nomu. La hoja atravesó carne, pero no hubo grito. Solo un sonido húmedo. El Nomu respondió de inmediato, girando el brazo libre en un arco salvaje que obligó a Izuku a retroceder 3 pasos. Cuando tuvo más distancia vio como la herida del Nomu se estaba cerrando, Izuku entrecerró los ojos al ver esto, era la primera vez que veía a alguien con esa habilidad. Izuku, interesante. El Nomu atacó nuevamente, esta vez no fue un golpe simple. Bajó el cuerpo, clavó el pie en el suelo y se lanzó como un ariete viviente. Izuku cruzó el vidente frente a sí, pero el impacto llegó con una violencia seca. El choque resonó en la cúpula como un cañonazo. El dios fue empujado varios metros hacia atrás, sus zapatos arrastrándose sobre el concreto hasta abrir surcos largos y profundos. Izuku, regeneración y fuerza monstruosa. ¿Alguna otra sorpresa para mí? El Nomu apareció frente a él con un movimiento antinaturalmente rápido y descargó un golpe descendente. Izuku alzó el asta del vidente para bloquear. El impacto partió el suelo bajo sus pies. El concreto se hundió varios centímetros. Una grieta se abrió en forma de estrella. El aire comprimido levantó polvo y fragmentos que cortaron la piel expuesta del Nomu como pequeñas cuchillas. El Nomu descargó otro golpe. Y otro. Y otro. Cada puñetazo era como un martillo hidráulico, buscando aplastar, desintegrar. Izuku bloqueó los primeros 2. El tercero lo obligó a desviar el cuerpo. El cuarto rozó su manga derecha y la tela se desgarró. Abrió la mandíbula y lanzó un rugido directo a su rostro antes de intentar sujetarlo con ambas manos. Izuku soltó el asta con una mano e inclinó el cuerpo hacia atrás en lugar de retroceder. Para algunos eso sería visto como un error fatal, pero para el dios era la oportunidad para conectar un ataque directo a la mandíbula del Nomu. Izuku, cornucopia. Un potente rodillazo fue impactado contra la mandíbula de la criatura, esta soltó un quejido de dolor mientras el dios retrocedía para tomar a distancia, elevó su vidente mientras tensaba su agarre en el ano. Izuku, veamos si puedes resistir esto. Perséfone, rompe tormentas. El choque no fue una explosión tradicional. Fue una perforación.
La columna de aire comprimido atravesó al gnomo desde el enfrente, envolviendo su cuerpo en una hélice devastadora. El suelo bajo la criatura cedió al instante, formando un cráter circular mientras el concreto se fragmentaba en bloques grandes que salían despedidos hacia los lados. La explosión de aire comprimido se desató por el centro, ráfagas de aire se desataron por el lugar junto con una onda expansiva que arrasó con todo a su alrededor, provocando que incluso los cristales del domo se quebraran y cayeran alrededor del dios, mientras que el gnomo fue mandado a chocar contra un muro y una cortina de humo lo rodeó a la criatura. Shigaraki, este Hades, es un verdadero monstruo. El humo se disipó dejando ver al gnomo que tenía un enorme hueco en el pecho, mientras que le faltaba un brazo y parte del torso. De inmediato sus heridas empezaron a regenerarse y se despegó del muro para soltar un potente rugido hacia el dios. Izuku, vaya, sí que tenías algo más guardado. La bestia se lanzó de un solo brinco para empezar a caer en picada hacia Izuku, alzó los brazos para dar un golpe de martillo con ambas manos, Izuku colocó el asta del vidente para bloquear el ataque. El impacto fue inmediato. Al momento de chocar los puños con el vidente un enorme cráter se formó debajo de ambos, pero esta vez la presión era mucho mayor, para Izuku no era nada, pero a la vista de los pocos espectadores que había era como si el impacto del ataque hubiera sido liberada del cuerpo del gnomo con el doble de potencia. Izuku, increíble, así que también absorbes impactos, dijo con una pequeña sonrisa. Rápidamente alejó al gnomo unos metros, y a los pocos segundos empezaron a pelear a una gran velocidad, iniciando un intercambio de golpes y ataques del vidente. Izuku tenía una sonrisa en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando una pelea hasta el punto que sus ojos se tornaron de un leve brillo color morado. Izuku, eres muy divertido. Perséfone, calla y chorón. Dio un salto para dar una estocada descendente contra el gnomo. Al momento del impacto el cuerpo del gnomo fue cortado del hombro hasta la mitad del abdomen, la herida se regeneró casi al instante, mientras el dios aterrizaba enfrente de la bestia. Movió su mano hasta la aleta que decoraba su vidente, tomando una postura muy inusual a la vista de los villanos y los estudiantes. Mineta, ¿qué clase de postura es esa? Melissa, no creo que sea una postura al azar, no con el poder que está demostrando, parece que solo usa pura fuerza bruta, dijo impactada por la demostración de poder. Mineta, solo su fuerza. La chica planta que rezaba en el autobús tenía razón, el profesor es el diablo. En el combate, Izuku tenía una sonrisa mientras miraba al gnomo, su postura haría que el campo de batalla se vería más destrozado de lo que ya estaba. Izuku, trata de resistir esto. Perséfone, titán destructor de la tierra. El arma cayó sobre el gnomo como un martillo a un clavo, la criatura intentó detener la lanza con sus manos pero no fue suficiente. El impacto hundió al gnomo creando un enorme cráter debajo de él, la fuerza y la presión hacían que la bestia se hundiera cada vez más en el concreto, mientras su piel y músculos comenzaban a desgarrarse, la presión y el poder eran demasiados a tal punto que toda la US sintió como un terremoto azotaba el edificio. El peliblanco cambió de posición poniendo un pie enfrente, esta vez para sostener el vidente con ambas manos, jaló al gnomo hacia él no solo para que pierda el equilibrio, sino para ejercer aún más presión sobre la bestia. Shigaraki veía esto con molestia y frustración, no pensó que el tal Hades sería ya fuerte para superar al antisímbolo de la paz. Shigaraki, esto no es posible, se supone que el gnomo fue hecho para superar y matar a Olmia. ¿Cómo este imbécil puede superar y no tener ni un maldito rasguño? En la batalla, el gnomo parecía resistir así que Izuku solo ejerció aún más presión, aumentando poco a poco el poder de su ataque. Izuku, esta vez no te permitiré levantarte, aunque debo admitir que me hiciste usar un poco más de fuerza. Con un último empujón el vidente aplastó al gnomo, creando una gran nube de polvo mientras Izuku se elevaba hacia arriba por el impulso, solo para luego caer con elegancia al piso con el vidente recargado en su hombro. Con un simple movimiento despejó el humo, dejando ver al gnomo en un estado casi irreconocible, pero su regeneración ya no era tan acelerada como antes. Mineta, él lo destrozó. Melissa, usó su fuerza y la presión del aire para aplastar a Escosa, si hubiera sido una persona la que recibiera eso, suyo, habría muerto al instante, dijo temblando. Cuando Izuku iba a fijar su vista en Shigaraki, pudo escuchar un gruñido detrás suyo, al voltear vio como el gnomo se encontraba de pie apenas curando sus daños. Izuku, vaya, los de tu raza son realmente sorprendentes, pero debo terminar esto ahora.
A una gran velocidad Izuku atravesó con su vidente lo que se suponía era el corazón del Nomu. Izuku tenía una sonrisa al ver que ya debería haber terminado el combate. Izuku, no cabe duda que tienes el alma de un guerrero, diste una buena pelea, bestia. Sin embargo, un aura azul rodeó su ojo derecho al momento de ver al Nomu, y en ese entonces, la sonrisa del dios desapareció lentamente, cambiando a una expresión seria y algo impactada al ver al Nomu. Izuku, tú, no tienes alma. Cuando el Nomu iba a atacar con su brazo regenerado, Izuku a gran velocidad se puso encima del Nomu para poner su mano en su cerebro expuesto, lo azotó contra el suelo mientras llamas negras empezaban a brotar de su mano. Izuku, retiro todo lo que dije. Eres una abominación. Sin siquiera dejar que el Nomu reaccione, Izuku se cubrió a sí mismo y al Nomu con aquellas llamas oscuras. Del interior se escuchaban los rugidos del Nomu mientras que los espectadores solo veían un pilar de fuego negro así como todas las personas dispersas por la USG, y cuando las llamas se fueron, solo se dejó ver a Izuku sosteniendo el calcinado cuerpo del Nomu, el cual se hizo cenizas. El calcinado nomás se desboronó con el viento y sus cenizas se esparcieron en el aire. Dicho suceso le recordó a Izuku cómo se desvanecían los peleadores del Ragnarok, viniéndole a la mente la muerte de Hércules, Poseidón y su padre, Hades. Izuku contra Nomu. Ganador. Izuku movimiento decisivo. Llamas del inframundo duración del combate. 12 minutos con 57 segundos. El joven dios apretó los puños ante la bestia que había asesinado, aquello que había enfrentado iba en contra de todas las leyes de la vida y la muerte, y lo que más le molestaba. Habían profanado una tumba para hacer a esa criatura, violaron todas las leyes respecto a la vida y la muerte, y eso, era algo que no iba a permitir. Tomó su vidente y fijó su vista en Kurohiri Shigaraki, viendo cómo este último se rascaba el cuello en señal de frustración. Shigaraki, maldito. Kurohiri, sería mejor irnos, Tomura Shigaraki. Shigaraki, sí, pero antes, vamos a herir el orgullo de All Might. Fijó su vista en los tres estudiantes que estaban cerca, y a una gran velocidad se lanzó hacia Tsuyu con la intención de desintegrarla. Los tres estudiantes seguían atónitos por la pelea y la ejecución, y Melissa y Mineta se quedaron paralizados, viendo como Shigaraki estaba por acabar con la vida de la chica rana. Pero nunca llegó. Sin que pudiera verlo venir, Izuku ya lo tenía agarrado del cuello para luego azotarlo contra el suelo. El dios dirigió la palabra a los estudiantes, pero no los miró. Izuku, llévense a Shota Aizawa con los demás. Yo me encargo del resto. Melissa, pero, Izuku, ahora. El grito hizo que los estudiantes acataran finalmente la orden, llevándose a Aizawa mientras el dios elevaba a Shigaraki aún agarrándolo del cuello. Izuku, tú me darás las respuestas que busco, y me lo dirás ahora. Shigaraki, púdrete. Izuku, malditos humanos. ¿Cómo se les ocurre romper las leyes de la vida y la muerte creando estas abominaciones? El dios apretaba cada vez más el agarre, su mirada era una que ningún ser había visto antes, una mirada gélida que solo transmitía enojo, furia y muerte. Cuando Kurohiri quiso ayudar a Shigaraki, bastó con solo la mirada del dios Patea que se quedará en su lugar. Izuku, ahora habla. ¿Dónde está All for One? Shigaraki dejó de forcejear por un segundo. Sus labios se torcieron en una sonrisa torcida, casi infantil, pero llena de odio. Shigaraki, así que sabes ese nombre. Izuku no aflojó el agarre. El suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse otra vez, no por un ataque, sino por la presión que emanaba de su cuerpo. Izuku, responde. Shigaraki, ¿crees que voy a decírtelo? Izuku, si no me lo dices, te sacaré la información yo mismo, Tenko Shimura. Los ojos de Shigaraki se abrieron apenas un instante, el nombre cayó como un trueno dejando un silencio que luego fue roto por Shigaraki. Shigaraki, ¿cómo lo? Izuku, podrás cambiar tu nombre, pero no tu alma, Tenko Shimura. Shigaraki, cállate. Izuku, Tenko Shimura, hijo de Kotaro Shimura y nieto de Nana Shimura. A lo lejos, Melissa se detuvo en seco al escuchar ese último nombre, un recuerdo de ella con All Might llegó a su mente, recordando cómo el rubio le contaba de aquella mujer. Melissa, Nana Shimura, la maestra del Kiyomiya. Pensó mientras huía. Con el dios, este veía a Shigaraki mientras una leve aura azul rodeaba su ojo, viendo cada fragmento de la vida de Shigaraki. Izuku, tú serás de mucha utilidad. Cuando iba a hacer algo más vio como una explosión de electricidad brotaba de la zona de montaña, al fijar su vista supo quién estaba en dicha zona. Izuku, Momo. Shigaraki sonrió al ver la cara del dios, este aprovechó que aflojó el agarre para liberarse y ser cubierto por Kurohiri.
Shigaraki, parece que tienes otras prioridades. El dios fijó la mirada de vuelta al peliceleste, viendo cómo se iba a entrar la oscuridad de Kurohiri. Shigaraki, nos volveremos a ver, Hades. Izuku, y cuando eso pase, mi vidente será lo último que verás. Y con eso Shigaraki terminó huyendo, el dios ya tenía lo que necesitaba por lo que convirtiendo el vidente en su bastón, se dirigió a la zona montañosa a gran velocidad, llegando en pocos segundos solo para ver cómo habían varios villanos en el suelo y un Kaminari con una expresión extraña. Izuku, no sé cuántas veces tendré que decirle que no exceda su límite, dijo evitando que Kaminari caiga del risco. Paseó por toda la zona buscando a la peli negra, hasta que encontró una manta con 3 bultos por lo que despreocupado se acercó y levantó un poco la manta. Izuku, Momo, qué bueno que te encuentro yo, Kendo / Hirou. Ah. Se desconcertó ante el grito de las chicas, pero cuando vio a Momo pudo ver cómo esta tenía rota la parte superior de su traje, dando a entender que ella creó la manta a costa de su traje. Pero Izuku solo se quedó viendo la delantera de Momo, mientras un sonrojo invadía su rostro al igual que el de la peli negra. Momo, Izu. Digo profesor. Izuku, yo, Hirou. Dese la vuelta. Izuku, sí, lo siento, yo no, Kendo. Hágalo. Izuku, perdón. Por el grito soltó la manta para luego alejarse un poco del lugar junto con un Kaminari en su estado de idiota. Izuku, por Zeus, sabía que era revelador, pero esto, a su mente volvió aquella imagen de la peli negra, haciendo que su rostro se trone tan rojo como un fruta de granada. Izuku, maldición. Chocó su cara contra una roca para tratar de borrar su sonrojo, peor la roca fue la que terminó hecha pedazos. Izuku, debo recordar lo que decía el tío Zeus. ¿Qué era? Zeus. Y recuerda Izuku, si un día te enamoras y no te puedes decidir, recuerda que ante la duda, la más tetuda. Al recordar eso Izuku se dio una palmada en el rostro. Izuku, cierto, el tío Zeus es el peor dando consejos amorosos. ¿Qué diría mi madre? Perséfone, respeta a las mujeres, y si la ves en paños menores sin querer te tienes que disculpar. Y si la secuestras, te castraré yo misma. Izuku se pudo calmar tras eso teniendo en mente disculparse después. Izuku, mejor seguir los consejos de mamá, aunque no entiendo esa última parte. En eso pudo escuchar la voz de Hirou llamándolo, por lo que se giró para encontrar a las 3 chicas, esta vez con Momo completamente vestida. Ambos desviaron la mirada con un sonrojo, y Hirou y Kendo los vieron extrañados. Izuku, yo, lo siento, no sabía que estabas, Momo. No hay problema, fue para crear la manta aislante y yo podía crear mi propia ropa. Izuku, ya veo. Por lo visto se defendieron bien. Kendo, no lo habríamos logrado sin ese chico Kaminari, por cierto, ¿dónde está? Izuku movió su mano dejando ver a un Kaminari con una cara tonta mientras era agarrado de la chaqueta. Izuku, aquí lo tengo, así lo encontré. Kaminari, Inei, dijo levantando los pulgares. Al verlo a Momo y Kendo lo vieron con una gota de sudor bajando por su nuca, pero Hirou aguantaba la risa al ver en ese estado a su compañero. Momo, por cierto, vimos un pilar de fuego a lo lejos, ¿fue usted? Izuku, sí, me estaba enfrentando a una criatura hecha por esa liga de payasos, habían traído una criatura hecha para matar a Olmig, ellos lo llamaban Nomu. Dichas palabras dejaron sin palabras a las estudiantes, sin embargo Momo pudo notar como la manga derecha del traje de Izuku estaba completamente destrozada. Momo, profesor, ¿usted resultó herido en la batalla? Dijo notándose la preocupación en su voz. Izuku, ¿hablas por esto? Solo se dañó la ropa, no tengo ninguna herida. Eso pareció tranquilizar a la azabache, así todos empezaron a reunir a los demás para llegar a la entrada de la USG, pudiendo ver lo heridos que se encontraban número 13 y Aizawa. Izuku, será mejor que paren el sangrado de Shota Aizawa, las heridas de Anan Kurose parece que fueron tratadas de buena manera. En ese momento las puertas de la USG fueron derribadas, Izuku con un ligero movimiento de su mano arrojó una puerta para evitar que ésta golpeara a Momo, y de la entrada se dejó ver a un Olmig con un cara furiosa. Olmig, todo está bien. Ya estoy aquí. Dijo confundido viendo que todos estaban bien. Izuku, llegas tarde, idiota. Al menos dime que trajiste una ambulancia contigo. Ida, chicos, ya traje, ¿ayuda? En ese momento llegó Ida y atrás de él varios héroes de la Irunei, listos para el combate, pero se extrañaron al ver que no había nada que combatir. Izuku, todos llegan tarde. Al menos díganme que trajeron una maldita ambulancia.
Ida. Ve bueno, deben estar en camino, llamé a las autoridades inclusive una ambulancia si había algún herido. Izuku. Gracias, Tenya y Ida. Eres mucho más útil que todos los imbéciles que vinieron contigo. A los pocos minutos llegaron la policía junto a algunas ambulancias, la policía interrogaba a varios estudiantes tras lo sucedido, pero nos centraremos en la ambulancia que llevaba a Aizawa. Izuku estaba ahí para darle un mensaje. Aizawa. Debo decir que me retrató, haces un buen trabajo. Izuku. Te vas a recuperar, tomaré tus turnos para que duermas como siempre haces. Aizawa. Ya me agradas. ¿Qué querías decirme? Izuku. Preferiría que tú e Hisashi Yamada estuvieran juntos. Aizawa. Lo que sea que vayas a decir creo que se puedes decírnoslo por separado. Los paramédicos empezaron a subir a Aizawa a la ambulancia, y cuando estaban por cerrar las puertas, Izuku soltó lo que tenía que decir. Izuku. Oboro Shirakumo está vivo. Aizawa. ¿Qué? En ese momento Aizawa abrió los ojos como platos, intentó levantarse para sacar más información, pero fue retenido por los paramédicos. Al final la ambulancia se terminó llevando a Aizawa, mientras que Izuku se quedaba viendo a Momo, que estaba siendo interrogada por Tsukauchi. Izuku. No dejaré que la apartes de mi lado, All for One, pensó recordando la profecía de las moiras. En otro lugar, en una sala oscura se podía ver a un hombre con traje conectado a varias máquinas que le ayudaban a respirar. All for One. Así que Hades al fin se presentó ante Tomura. Si destruyó al Nomu entonces es un peligro aún mayor que al maldito de All Might. Más de lo que crees. Una voz grave y pesada resonó por la habitación, y por primera vez All for One sintió como si él no fuera el más poderoso en esa habitación. All for One, ¿quién eres? De las sombras emergió una figura macabra con varios adornos dorados y plumas en su atuendo. Este se acercó al villano teniendo lo que parecía ser una sonrisa en su rostro. Alguien que puede ayudarte a morir ante ese niñito. All for One, ¿qué quieres de mí? He venido a hacer un trato contigo, All for One, y esto podría beneficiarnos a ambos. All for One, ¿y por qué vienes tú a mí? Ese niño interfiere en mis planes y debo deshacerme de él, así que si aceptas, yo puedo darte más poder del que tienes. ¿No te gustaría tener el poder de un dios? Las palabras del desconocido eran tentadoras para el villano, más poder significaba más posibilidades de tener el One for All. All for One, bien, pero ¿qué quieres a cambio? Si puedes encargarte de ese mocoso, yo te daré el poder para tomar aquel One for All que tanto buscas. All for One, ¿cómo? Sé muchas cosas, pero lo que yo quiero saber es si aceptas o no. El ser extendió su tétrica mano rodeada de un aura negra ante el villano. All for One, mató a ese Hades y tendré el One for All, ¿eh? Entonces acepto. Estrechó su mano con la del ser, siendo ambos rodeados por un aura negra, mientras sus risas resonaban por el lugar. All for One. A todo esto, ¿quién eres? Mictlantecudli. Mictlantecudli, un gusto hacer negocios contigo, All for One. Fin del capítulo.